¿Qué tal, queridos hermanos, amigos, que nos encontramos una vez más a través de este medio? Que Dios los bendiga mucho y qué bueno que el Señor nos da la posibilidad una vez más de poder compartir de su palabra, de poder disfrutar su bendición y de hablar de las cosas tan profundas, tan maravillosas que pertenecen a su camino y a su santidad, ¿no? En esta oportunidad me gustaría compartir dos pasajes de la palabra del Señor donde de alguna manera el Señor nos muestra que Él realmente es poderoso, ¿no? La palabra del Señor mismo dice que para Dios no hay nada imposible. Creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios de sanidad y también creemos en un Dios que es soberano, ¿sí? Un Dios que tiene planes y propósitos que por lo general escapan a nuestro entendimiento humano, ¿no? Que es tan limitado, tan finito y que muchas veces no podemos comprender, ¿no? El primer texto que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, y voy a estar leyendo tres versículos, los versículos 14, 20 y 21. Segunda de Reyes, 13, versículos 14, 20 y 21, para los que siguen esta lectura desde sus Biblias, ¿no? Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes 13, 14, 20 y 21, versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y después pasamos al 20, dice la palabra, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Acá nos está diciendo la Escritura de que era tal el poder que había actuado y obrado a través de la vida de Eliseo cuando todavía estaba en vida, que aún después de muerto el Señor seguía obrando a través de lo que él había profetizado y en el lugar de su tumba, ¿no? Vamos a explicar un poquito este texto y qué es lo que nos quiere decir el Señor, ¿no? El versículo 14 que acabamos de leer dice que este Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió, ¿sí? O sea que este profeta de Dios estaba padeciendo una enfermedad, la cual finalmente terminó acabando con su vida, ¿no? Y nosotros tenemos que reflexionar, amigo, hermano que está viendo este mensaje, cómo había sido la vida de Eliseo hasta ese momento, ¿no? Nosotros cuando vemos los capítulos anteriores en este mismo libro de Segunda de Reyes, vemos que Eliseo fue un hombre de poder, fue un hombre con una unción de Dios tremenda sobre su vida y que él fue testigo y protagonista de cosas maravillosas de parte de la mano poderosa de Dios, ¿no? Vemos que este Eliseo había tenido el privilegio de ver subir en un torbellino y en carrozas de fuego al profeta Elías, su antecesor dentro del ministerio profético, ¿no? Vio una cosa gloriosa, tuvo ese privilegio de ver esa señal, ¿no? Vemos que cuando él mismo ya había sido levantado como profeta por el Señor, multiplicó el aceite de la viuda a través de las distintas vasijas vacías que le entregaban los vecinos, ¿no? De una manera sobrenatural. Vemos que le dio un hijo a la tsunamita que nunca había podido tener familia. Después, cuando ese hijo se enferma de muerte y termina muriendo, este mismo Eliseo es el que interviene, intercede
y que le devuelve la vida a este hijo que había perdido la vida, ¿no? Vemos cómo Eliseo también le manda hacer algo a un importante ejército, a un importante general del ejército sirio que padecía de lepra, Naamán. Naamán padecía una lepra, era un gran general del ejército sirio y Eliseo le manda una serie de cosas que él tiene que obedecer y Naamán es sanado milagrosamente de esa lepra que tenía sobre su cuerpo, ¿no? Vemos que hizo flotar un hacha que se había caído al río de unos profetas que estaban trabajando, y vemos que también fue usado para predecir un montón de eventos que finalmente se cumplieron tal como él dijo de parte de Dios que iban a ocurrir. Entonces acá vemos dos aspectos. Leímos en el versículo 14 que él estaba enfermo de la enfermedad por la cual terminó muriendo. Sin embargo, por otro lado, vemos un montón de milagros, un montón de señales, de prodigios, de maravillas que el Señor hizo a través de esta vida y de este siervo de Dios, ¿no? Entonces, esto yo creo que es glorioso. ¿Por qué? Porque por un lado vemos que nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros los creyentes, los cristianos, aquellos que seguimos el Evangelio de Jesucristo, creemos en un Cristo de poder, en un Dios vivo que realmente quiere bendecir a todo aquel que se acerca con fe y con un corazón anhelante de su presencia, ¿no? Este Eliseo había visto con sus propios ojos cosas tremendas de parte de Dios y después él mismo como profeta fue protagonista de milagros, de sanidades, de prodigios extraordinarios, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en ese poder de Dios. Nosotros tenemos que entender que todo aquel que se acerca al Señor en el nombre de Jesucristo tiene la posibilidad de recibir sanidad en su cuerpo o de resolver alguna situación que tal vez para su entendimiento humano, para el criterio de la opinión de la gente, es algo imposible. Pero dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros creemos en ese Cristo, creemos en ese Dios de poder, en un Dios vivo, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces nosotros creemos en un evangelio de poder. Personalmente y en nuestra iglesia, bueno, desde el punto de vista teológico nos consideramos continuacionistas, o sea, nosotros realmente creemos y somos testigos de que los dones del Espíritu Santo siguen operando y siguen obrando tal como el Señor los dio en la era apostólica, ¿no? Hay otras iglesias donde se dice que son cesacionistas, que ellos, bueno, consideran que los dones del Espíritu Santo no están vigentes, pero ciertamente tenemos infinidad de testimonios que realmente nos muestran que sí, que el poder de Dios sigue actuando y sigue actuando de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que creer en el Señor, confiar en su poder, confiar en sus milagros, porque para el que cree todo es posible. ¿Se da cuenta? Pero también acá vemos algo interesante, ¿no? Dice que este Eliseo, a pesar de todas estas cosas gloriosas que experimentó en su vida y alrededor de su vida, estaba enfermo, ¿no? Estaba enfermo. Entonces, alguien se podrá preguntar, ¿pero cómo? Habiendo hecho tantos milagros, habiendo orado por otros, ¿cómo puede ser que estaba enfermo y terminó muriendo? Bueno, acá está el otro atributo de Dios que también tenemos que comprender. Por un lado dijimos que Él es poderoso, podemos decir que es todopoderoso, ¿sí? Ese es un atributo de Dios. Pero también hay otra cara de la moneda, ¿no? Hay otro aspecto que es el atributo de la soberanía de Dios. El Señor es soberano. ¿Qué significa esto? Que Él, justamente por ser Dios, puede hacer y disponer de las cosas conforme a su amor y a su sabiduría, cree que son más convenientes y conforme a los planes más elevados que Él tiene para
para sus hijos, para su pueblo. Entonces, acá vemos un Eliseo que, habiendo sido testigo de la gloria de Dios, tuvo que enfrentar la enfermedad. Y esa enfermedad finalmente, terminó haciéndolo partir a la presencia del Señor. Pero esto no fue porque Eliseo no tuvo fe, no fue porque Eliseo tal vez había descuidado algún aspecto de su vida espiritual y en su relación con Dios. No, sino que sencillamente la soberanía de Dios dispuso que las cosas fueran de esa manera. Tal vez Eliseo había llegado ya a una edad, había llegado a un momento en su vida donde cumplió todo el propósito de lo que el Señor quería hacer con él. Entonces, el Señor lo llevó a su presencia, ¿sí? Porque había llegado el tiempo que la soberanía de Dios había dispuesto que tenía que partir a su santa presencia. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros, como decíamos hace unos minutos, creemos en el poder de Dios, pero también creemos en qué cosa, en la soberanía de Dios. Y esto no es para menguar la fe del atributo de que es todopoderoso. No, estas dos cosas van juntas y no se contradicen en absoluto. Porque, hermano o hermana, si usted le está pidiendo con fe algo al Señor, el Señor se lo va a conceder y el Señor puede hacer maravillas y cosas extraordinarias, abrir puertas o crear soluciones a problemas que usted puede estar teniendo en su vida de la manera que a veces menos pensamos, ¿no? Porque Dios tiene sus estrategias y tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? Pero si aún Dios no contestare, eso no es que Dios se olvidó de usted, que Dios no le ama o que Dios no tiene poder para hacerlo, sino que en su soberanía Él está disponiendo otra cosa para su vida. Él está poniendo tal vez tiempos o circunstancias que van a glorificar el nombre de Dios aún mucho más de que si tal vez le respondiera de manera sobrenatural a lo que usted le está peticionando. Amén. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque nos da paz, nos da descanso. Si nosotros enfrentamos una tormenta de la vida, un problema, una situación personal, ¿no? Sabemos que Dios tiene poder para calmar la tormenta, como hizo Jesús en la barca en medio del mar de Galilea cuando se levantó el viento tempestuoso y los discípulos del Señor pensaban que se iban a hundir, que se iban a ahogar, y el Señor reprendió, ¿no? Esa tormenta, ese viento, y el mar se calmó instantáneamente. Pero aún, si el Señor no hiciera eso y permitiera otras cosas, aún eso sería glorioso, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y los propósitos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Por eso, a través del profeta, el mismo Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Dice, los caminos de Dios son mucho más elevados que nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Entonces podemos descansar plenamente de que Dios va a hacer el milagro o que el Señor va a obrar de una determinada manera que tal vez hasta permita que sucedan cosas, pero que van a glorificar el nombre del Señor y que van a terminar siendo de gran bendición para nuestra vida. Es glorioso, esto es maravilloso porque nos da esa paz profunda, verdadera, que Jesús promete justamente en los evangelios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor, nuestra vida está en sus manos y Él en su providencia tiene cuidado de cada uno de sus hijos. ¿Se da cuenta? Mire, voy a compartir otro pasaje de la Escritura que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Recién acabamos de hablar de Eliseo, ¿sí? Un hombre poderoso del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahora vamos a ver otro varón de Dios también tremendamente poderoso en la unción del Espíritu, pero del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, ya en el tiempo de la Iglesia del Señor, ¿no? 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Acá está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Y esto es inspirado por el Señor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Mire qué palabra. Si usted presta atención a estos 2 pasajes que leímos, se va a dar cuenta que hay un paralelo muy grande en la vida de estos 2 hombres, uno del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y el otro en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Fíjese, habíamos dicho que Eliseo había visto algo extraordinario, como a Elías ser arrebatado a la presencia del Señor, ¿no? Hubo 2 personas nada más que vivieron esa experiencia, Enoc y Elías. Después vemos la ascensión del Señor Jesucristo, ¿no? Un cuerpo glorificado, pero vemos que tanto Elías como Enoc fueron los únicos que fueron arrebatados. Bueno, Eliseo había tenido el privilegio de ver a Elías, y el apóstol Pablo tuvo el privilegio, si usted lee unos versículos antes de los que leímos recién, acá en 2 Corintios 12, él dice que tuvo una experiencia donde fue, él no sabe bien si en el cuerpo o en el espíritu, al tercer cielo, a la presencia misma, ¿no? del Señor, donde dice que hay cosas que ni siquiera son expresables en palabras para el ser humano, ¿no? Le fue revelada cosa maravillosa, ¿no? El Señor realmente le dio ese privilegio de ser arrebatado al tercer cielo. Después vemos en el mismo versículo 12 de este capítulo, mire lo que dice acá, ¿no? Él habla de su apostolado. Dice, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dice, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros, que eran sus credenciales apostólicas, de que el Señor realmente estaba enviándolo a predicar el Evangelio y que estaba obrando a través de él, ¿no? como siervo de Dios. O sea que Pablo, vemos que había hecho milagros en el nombre del Señor, ¿no? Acá dice, me gusta repetirlo, ¿no? Señales, prodigios y milagros por la mano del Señor, ¿no? Este mismo apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Tanto en 1 Corintios 12 como en Efesios 4, habla de los dones del Espíritu, de los dones sobrenaturales, ¿no? Para servir a Dios. Él dice que en el libro de los Hechos que sanaba a los enfermos. ¿Sí? Cuando estuvo en la isla de Malta, sanó a un funcionario público importante que estaba teniendo fiebre de disentería, y dice que después se acercó un montón de gente y dice que los sanó orándoles e imponiéndole las manos, dice la palabra del Señor. Vemos los milagros que vivió incluso en sus viajes misioneros, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel de Filipo, estaban encarcelados, estaban puestos en el cepo con cadenas, y dice que fueron libertados de manera sobrenatural cuando se manifestó el poder de Dios creando un temblor y quedaron libres, ¿no? Y después se convirtió la familia del carcelero y todo lo que cuenta el libro de los Hechos, ¿no? Vemos que el apóstol Pablo llega a decir en un momento que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea que Pablo era un hombre de unción, era un hombre de poder, era un hombre que oraba y Dios operaba sanidades, milagros, prodigios y señales. Él era testigo y era protagonista de lo que el poder del Espíritu Santo puede llegar a ser allí donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sin embargo, mire qué paralelo también tenemos con Eliseo, que este siervo de Dios, tan poderosamente usado, tan, protagonista del mover de Dios, sin embargo Dios permitió que él tuviera, dice acá, un aguijón en la carne. Probablemente se trate de una enfermedad en la vista. Él estaba perdiendo la visión, según vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento, y dice que le pidió 3 veces, y el Señor no le respondió. No le sacó ese problema de salud, ese problema físico que tenía. ¿Por qué? Porque dice que fue puesto para su propio bien, para su propio beneficio. Dice, para que no se exaltase sobremanera, justamente por todas las cosas gloriosas y maravillosas que le había tocado vivir en el Señor, ¿no?
Entonces el Señor sabía cómo guardar a su hijo Pablo, a su siervo Pablo, para que pueda seguir siendo útil mucho tiempo más y que tal vez no se desviara en su corazón, envaneciéndose o tal vez siendo altivo espiritualmente, ¿no? Por todas las cosas que él había llegado a vivir, ¿no? Entonces dice que le puso un aguijón en la carne, ¿no? Como un mensajero de Satanás que le recuerde qué cosa, de que era barro nada más y que la gloria siempre es para el Señor. Entonces Pablo, ¿no? Dice que le pidió 3 veces. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia. La gracia, que ese es el favor de Dios. La gracia es favor inmerecido, ¿no? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo sigue diciendo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Acá se repite otra vez la misma historia. Un hombre de Dios, un siervo totalmente consagrado a la predicación del Evangelio, es usado por Dios. Ve cosas extraordinarias por la mano poderosa del Señor. Sin embargo, para beneficio de su propia vida y de su propio ministerio, Dios permitió eso. Y era una gracia, era un favor de Dios. Era un favor lo que Dios le estaba haciendo al permitir esa circunstancia, esa dificultad que veía Pablo que había aparecido en su vida y que le rogó 3 veces y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió, no se quejó, no dejó de confiar en el poder de Dios, no dejó de confiar en el amor de Dios, sino que él ya era testigo del poder de Dios por todas estas cosas que estamos diciendo, pero él también sabía que Dios era soberano y en su infinita sabiduría y amor sabía que su gracia estaba operando en él de esa manera. Probablemente él tenía problemas en la vista y seguramente hasta el final de su ministerio siguió orando por enfermos y siguió orando por milagros y Dios siguió operando y respondiendo de una manera maravillosa. Sin embargo, él tenía este padecimiento, ¿no? Y finalmente sufre el martirio por causa del Evangelio, ¿no? Pablo, bueno, tenía uno de sus discípulos, ¿no? Uno de sus colaboradores era Timoteo, que también tenía problemas estomacales. Y sin embargo, como dijimos antes, de pronto en la isla de Malta sanó a un montón de personas y sin embargo Timoteo, siendo un siervo de Dios, tenía un problemita en el estómago. ¿Pero por qué? Porque la soberanía de Dios así lo consideraba necesario. ¿Se da cuenta? Entonces, para trasladarnos, ¿no?, al día de hoy, tal vez alguien nuevo viene a la iglesia o a una campaña evangelística y no entiende nada del Evangelio, tiene una vida tal vez muy alejada de Dios y sin embargo Dios en su misericordia, en su poder, lo sana, le muestra un milagro extraordinario. Y tal vez por otro lado hay un siervo de Dios que hace 40 años que está sirviéndole fielmente, que es un varón temeroso de Dios y que consagró su vida al Señor y tal vez Dios permite algo con un propósito en su vida. ¿Se da cuenta? Como pasó con Eliseo y como pasó con Pablo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que considerar estos 2 aspectos, ¿no? Por un lado, Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y Él quiere sanar, quiere bendecir, quiere prosperar, quiere bendecir el matrimonio, la familia, quiere cortar con vicios, con ataduras. Dios quiere bendecir y tiene el poder para hacerlo. Y por otro lado también creemos en qué cosa, en la soberanía de Dios, que Él va a obrar y va a operar conforme a su infinita sabiduría, conforme a su voluntad y conforme a los tiempos y de las maneras que Él considere más adecuado. Entonces, descansemos totalmente en el Señor. ¿Se da cuenta? Dios nos va a hacer ver milagros y cosas maravillosas, si creemos realmente en Él y ponemos la fe y la confianza en sus promesas, en su palabra. Y si aún el Señor dispusiera otra cosa, nos gozamos igual y le damos gloria a Dios igual. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a redundar aún para mayor gloria todavía que si hiciera algún milagro o alguna señal extraordinaria en nuestra vida o a través de nuestras vidas.
¿Se da cuenta, hermano? Entonces, renueve su fe en el Señor, renuévese en el gozo del Señor, en la confianza que tenemos que tener en Él como hijos suyos. Y si hubiera alguno que está escuchando este mensaje que todavía no pertenece a la casa de Dios, al pueblo de Dios, que no está caminando con Cristo, yo lo invito en esta oportunidad a que usted entregue su vida al Señor. Reconcíliese con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Póngase a cuenta con Dios entregando su corazón a Cristo por medio de una oración, por la fe. Entregue su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas hermosas para su vida. El Señor quiere transformar su vida, su corazón, su familia. Lo que usted necesite, para Dios no hay nada imposible. Y Dios va a empezar a tratar con usted una vez que usted entre a la familia de Dios. Y ahí usted va a poder comprobar tanto el atributo del todopoderoso Dios como también del soberano Dios. Va a ser soberano sobre su vida, va a ser su Padre Celestial y Dios va a disponer lo mejor para usted si le entrega su vida de todo corazón. Bueno, me gustaría hacer una oración para que el Señor nos ayude realmente a renovar nuestra fe en Él. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres real. Somos testigos de tus milagros, de tus sanidades, del poder del Espíritu Santo moviéndose, Señor, en medio nuestro. Somos testigos de las cosas gloriosas que eres capaz de hacer, Señor. Y también somos testigos de que tú eres soberano, que tú estás en control de todas las cosas. Por eso, Señor, te queremos pedir que nos renueves, Señor, en la fe, en el gozo, en la confianza en ti, Señor. Somos tu pueblo y solamente en ti esperamos. Y si hubiera alguien que todavía no te conoce, Señor, que en esta misma hora pueda decidir entregar su vida a Cristo, Padre amado. Que realmente te reciba como su único y suficiente Salvador personal y empiece a caminar de la mano contigo. Señor, tú eres poderoso para hacerlo y lo encomendamos en tus manos, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga ricamente.